Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por brindarnos la posibilidad de compartir miradas y también la posibilidad de aprender. He estado aquí eh, muy escuchando la presentación eh, del profesor Guido, aprendiendo mucho y pensando este departamento y estos territorios. Gracias al profesor Dilber y, y a Blanca por este espacio. Bueno, nosotros somos fruto de estas dinámicas que se van configurando en el departamento del Cauca, de esas eh, realidades conflictivas permanentes en la historia del departamento y especialmente en el macizo caucano y sur. Sobre los tres elementos que han preguntado, pues nosotros hemos estado aquí reflexionando, tratando como de atrapar algunos elementos centrales y ponerlos sobre la mesa que puedan ayudar a explicar o a dar respuesta a las complejos interrogantes que se formulan desde este escenario y que surgen también en la dinámica de discusiones sociales, políticas y económicas del departamento del Cauca. Sobre la necesidad de construir un nuevo relato de nuestra historia, la relatoría de nuestra historia es una relatoría que tendría que ubicarse en un contexto histórico-social de lucha de clases. Y eso tiene que ver también que la clase dominante ha tenido la pluma y ha escrito sobre ello, y ha escrito sesgado sobre su a lo largo de estas centurias, y como tal, eso ha incidido políticamente, ideológicamente sobre la sociedad, y ha quedado claro que hay una historia dominante, hay una historia contada, relatada, con los sesgos naturales que esa clase dominante tiene a fin de poder permanecer en el poder. Y sobre ello ha creado mitos y referencias que hacen que un sector importante de la sociedad rinda a esos ritos y referencias, y que otros sectores sean despojados de sus propios mitos, eh, y que sean despojados aún teniendo sus propias historias, sus propios relatos, sus propias vivencias, su propia genealogía, que renuncie a ello y opte por tomar el relato del otro, porque está controlado, como he dicho, políticamente, ideológicamente, está subordinado a un modelo económico que es controlado por la institucionalidad dominante. Entonces eso ha creado una especie de súbditos, un lacayismo que defiende una institucionalidad que niega las otras historias, y esa ha sido su naturaleza. Creemos que es necesario ir a lo profundo de las comunidades, de esas sociedades locales, y es necesario escuchar al que no tiene pluma, al que no tiene escritura, al que lo hace con precariedad, y hay que escuchar el relato porque ese relato está cimentado en las luchas cotidianas para el existir. Ahí está el campesinado, ahí está el indio, ahí está el afro, ahí están las comunidades que han venido haciendo economía, construyendo economía, y que a lo largo de la historia han sido saqueados, y que fruto de la oferta natural de este departamento y el trabajo de estas comunidades es que se ha soportado los bienes transables en el ámbito local, nacional o internacional, el saqueo mismo. Podemos comparar, por ejemplo, el afro del Valle del Patía con una pequeña finca, unas herramientas, unos saberes, una comunidad,
un trabajo y unos bienes producidos quizás en ciertos espacios de libertad, de diálogo comunitario, y podemos mirar el afro del norte del Cauca, de los espacios apegados a las grandes haciendas, donde no tiene más que el machete y la fuerza de su brazo para aportarle el trabajo a las haciendas cañeras que hoy ya lo excluyen del trabajo porque han optado por el desarrollo tecnológico de lo que el capitalismo ha impuesto, que es la gran tecnología que excluye lo humano. Allí entonces tenemos dos relatos, dos formas de exclusión y dos historias que contar de resistencias y luchas. Podemos ver las resistencias y luchas del campesinado del centro y norte del Cauca en una reforma agraria de hecho, de ocupación de haciendas y recuperación, conjuntamente con los pueblos indígenas, que darían orígenes a movimientos como la ANUC y movimientos como el CRIC, relatos que también a la luz de las fuerzas mediáticas se van dejando de lado porque el mercantilismo académico también pone en la mesa la historia indígena, la historia afro, pero deja de lado a aquel individuo, o mejor a los sujetos, que no tienen una categorización etnológica y que por la vía de la Constitución han sido excluidos y han sido muy golpeados a lo largo de las décadas de esta guerra en contra de estos sectores. Entonces es necesario recoger más bien las historias locales, porque ellos son productores de historia, son productores de cultura, son productores de economía, son productores de hechos. En el municipio de Argelia, uno de los municipios atenazados por la guerra, por la violencia y la barbarie, hay un pequeño museo que irrumpe por ahí, se llama La Perla del Bicay, museo comunitario de campesinos que decidieron también irrumpir frente a la barbarie y empezar a relatar su historia a través de escritos, imágenes y objetos que dan cuenta de que él existe, que él está ahí, que estará y que seguirá resistiendo hasta que pueda reconvertirse este proceso dominante en quizás escenarios más justos de trabajo, de lucha y de construcción de democracia que apunten también a que su historia es necesaria y está ahí, y solo así se puede revertir esta dinámica de sometimiento, de atraso, de exclusión y de sin salida en la que se encuentra el departamento. Una segunda pregunta plantea cómo llegar a entender que el ilícito produce ingresos pero no genera dignidad. Yo creo que la indignidad está en toda parte, en la medida en que el trabajo es saqueado y la naturaleza es saqueada, y en la medida en que a las personas no se les posibilite pensar en sus necesidades propias y en la solución de las mismas a partir de reflexiones comunitarias, como ocurrió en algunos años, en algunas décadas, en algunos periodos y en algunos lugares. Es indigno cuando a un hombre solo le queda un machete y su fuerza y no tiene la mínima posibilidad de acceder a ciertos bienes materiales o a ciertos medios de producción básicos que le permitan reproducir la economía, la cultura y la libertad. Es indigna la vida también de un campesino cafetalero cuando se le impone un modelo tecnológico que impone el capitalismo y la institucionalidad desarrollada para ese fin, que niega la libertad, la posibilidad creativa y la posibilidad de ser un sujeto que crea y que construye y reproduce historia y economía y que aporta. Y por supuesto que es indigno el proceso de arrinconamiento campesino fruto de la no reforma agraria, de la negativa histórica de la clase terrateniente y oligárquica en Colombia, que a lo largo de décadas expulsó campesinos y prefirió no crear condiciones para el desarrollo de una economía próspera, quizás más articulada a las dinámicas campo-ciudad, a la oferta de bienes para el autoconsumo, a la soberanía de un país, y prefirió la gran hacienda, o sea, enquistarse en valores del feudalismo
en la gran hacienda, reproduciendo los grandes cultivos, el saqueo del trabajo exportador a expensas del daño de la naturaleza y expulsarlos a rincones donde luego prosperaría la guerra. Y esto obviamente en la lógica del capitalismo pues los ha articulado a la economía ilícita internacional, en donde no existe ninguna posibilidad de que esta economía ilícita sea derrotada, porque las instituciones creadas para su derrota no pueden derrotarlas, porque al derrotarlas esas instituciones desaparecerían. Y esas instituciones son estructuras del poder, entonces no puede desaparecer la DEA. La DEA no puede derrotar al narcotráfico, porque si derrota al narcotráfico, se eliminaría a sí misma. Entonces estas instituciones aparecen para perpetuar estas formas de economía ilegal en las que el campesinado ha quedado sumergido, en las que el campesinado no tiene posibilidades de mirar apuestas mínimas de conexión vial, de educación pertinente, en donde no tienen una posibilidad de pensar en sus libertades económicas, en una articulación que les genere ingresos y que les genere nuevos aprendizajes. Entonces, nosotros pensamos que es necesario, además, crear, desarrollar, validar y permitir que emerja el pensamiento de los campesinos que están en esas regiones, en los que ellos puedan, desde allá adentro, construir otras formas económicas, y esto no puede seguir permeado o mediado por estructuras de poder local que se han endilgado en su representación, porque esas estructuras de poder están ancladas también a ese tipo de economía y tienen temores de emerger de ellas, porque no conocen otras. Y es necesario un diálogo con otras economías que han logrado demostrar que es posible desde ahí pensar un Cauca distinto, desde la agroecología, desde el cuidado de la tierra, desde el cuidado del agua, desde el cuidado de las personas, de la salud misma, de intercambios económicos locales, nacionales, internacionales en otra forma. Y cuando hablamos de otra forma es un cooperativismo transnacional de otras lógicas, de formas solidarias como nosotros venimos trabajando, mas no es posible pensar que la lógica de las multinacionales que controlan el capitalismo vayan a resolver los problemas de esas economías locales, porque no es posible y porque están en la lógica de la acumulación y del saqueo del trabajo, del saqueo de la oferta natural, y han acumulado a partir de esa barbarie. Entonces eso no es posible. Es posible, pero a través de una relación de personas, de organizaciones, de cooperativas y de formas justas de hacer producir, trabajar e intercambiar. Y esto implica construcción de poder, de otro tipo de relaciones que tienen que prescindir de la lógica institucional actual, las del monocultivo, las de la minería, las mismas organizaciones que dicen que el narcotráfico es vida digna, porque esto está articulado a redes del crimen y de la matanza que está viviendo la región. Es necesario repensar, es necesario derrumbar esos mitos propios del capitalismo y del materialismo o del culto a los bienes tecnológicos traídos que no corresponden a la necesidad humana en esos ámbitos locales. Esas lecturas hay que hacerlas, la academia tiene que estar ahí, la investigación tiene que estar ahí. Es urgente pensar con el campesinado que resiste y que está poniendo las víctimas. Es necesario pensar desde allí otras formas que no necesariamente tienen que esperar el cumplimiento de acuerdos del Estado, porque estos son gobiernos, estos son instituciones no dispuestas a cumplir lo que no les es beneficioso. Entonces hay que crear otras formas de institucionalidad, otras alianzas, otros nexos que vayan acumulando poder y derrumben las formas que destruyen potencialidades económicas que en el tiempo pueden brindarle a este departamento una nueva vida, una vida con dignidad. Finalmente, se ha planteado que
que cómo debería ser el aporte que desde la escuela se pueda hacer al emerger de nuevos liderazgos. El Cauca ha tenido liderazgos muy importantes, de gentes humildes que han luchado por la tierra, por la organización. Un gran liderazgo del departamento del Cauca fue Manuel Quintín Lame. Hoy todo el movimiento indígena debería estar leyendo la historia y obra y trabajo de Manuel Quintín Lame en un trabajo no etnocéntrico, incluyente, articulador por los caminos que unen montañas, departamentos y municipios. Pero así como él, hubo y hay en las localidades una serie de liderazgos que no están dentro de la óptica o los escenarios del poder o de los escenarios mediáticos. Están por ahí, están trabajando y son el pegamento social de lo que queda de comunidades trabajadoras en este departamento, siempre asediadas por la guerra, por la incertidumbre económica. Esos liderazgos son liderazgos veredales, son corregimentales, son municipales y no están inscritos en la lógica clientelista de esta estructura política del país, de la estructura de partidos. Son personas que hacen trabajos distintos y que por carecer de ciertos bienes materiales y de más conocimiento, permanentemente son asediados y cooptados por las falanges de poder de los niveles centrales, de las cabeceras municipales o de Popayán, para que queden al servicio de las estructuras partidarias, que son saqueadoras del trabajo de esos liderazgos. Pero en el modelo educativo, como ya lo relató el profesor Guido, generar liderazgos en ámbitos tan difíciles, con modelos de educación tan precarios, tan distantes, no es un asunto fácil para revertir esta tendencia de liderazgos proclives al lacayismo centralista. No es fácil, obviamente, empujar, soportar estos liderazgos locales que pueden ayudar a hacer transformaciones y saltos cualitativos y materiales en los territorios. No es sencillo, pero es una tarea que se tiene que hacer y entonces las comunidades tendrán y tienen que construir modelos pertinentes de educación que desde otras lógicas, desde otras ópticas, tienen que partir. Nosotros hacemos un ejercicio desde hace algunos años que es la creación de corpocaminos desde el municipio de Argelia, Almaguer, Bolívar, Balboa, Cajibío, Sucre, La Vega, La Sierra, Cordillera Occidental del Patía, Valle del Patía, Florencia, Mercaderes. Miramos la necesidad de que debemos formarnos con los sujetos a partir de nuevas ópticas, de nuevas relaciones, de nuevas miradas sobre sus entornos, una nueva mirada del agua, de la tierra, de la producción, de la agricultura, de la ancestralidad, otros mitos, o redescubrir las cosas a partir del relato y de la historia local. Poco a poco se va formalizando esa apuesta que ahora brinda diplomados para las mismas comunidades en sus ámbitos locales, pese a esta tragedia en la que vivimos, que es casi imposible la comunicación telemática, porque nosotros somos sujetos de montañas, de los Andes, de los valles interandinos, de la selva del Pacífico, y no conocemos el mar. Entonces, como nosotros estamos en otra lógica, nosotros no hicimos la carretera al mar como la hizo el Valle del Cauca, nosotros no construimos el ferrocarril como corrió a hacerlo Nariño para conectarse con el mundo, y nosotros nos quedamos encerrados en nuestros mundos, el mundo del Valle del Patía, el mundo del Pacífico, que para venir a Popayán tiene que dar la vuelta por el Valle del Cauca. Nosotros nos debemos a los mundos andinos, entonces tenemos que establecer otro tipo de conectividades, otro tipo de solidaridades y otro tipo de educación que emerja desde esas realidades. No puede ser la realidad de los tecnócratas de la educación de Bogotá. Tiene que ser
desde las localidades si se aspira a crear sinergias y desarrollos económicos que prosperen desde lo propio, que puedan hacer las cosas, que puedan conectarlas con el mundo. Nosotros vendemos cafés a cooperativas que buscan cooperar con estas dinámicas, aprendemos de ello y aprenden de nosotros, pensando el mundo de otra manera, con los costos que hemos tenido que asumir de todo orden, los costos de las fumigaciones aéreas a nuestros cafetales, asunto en el que sigue insistiendo la barbarie y la lógica de estos gobiernos. Nos atenemos a las grandes distancias, a las formas como son nuestras carreteras, porque nuestros gobernantes pensaron desde Popayán para crecer en Bogotá y no desde el crecimiento que pueden tener las comunidades, de la prosperidad que puede tener la gente desde ahí, desde el buen vivir. Creemos que es necesario y urgente prescindir de la dependencia de la coca como cultivo articulado a las transnacionales ilegales del crimen, pero también es necesario prescindir de las presiones de las transnacionales mineras, de las lógicas de los monocultivos, y se tiene que crear una economía popular, solidaria, organizada. Así trabajamos nosotros. Ahora somos 12 organizaciones, dentro de pocos días 15. Crecemos en el departamento del Cauca con otras organizaciones indígenas y campesinas. Aprendemos de todos. Crecemos en Colombia en redes y en articulaciones internacionales, en redes de economía popular solidaria, tratando de aprender de la historia, promoviendo una educación distinta, que si bien tiene que ser reconocida por el Estado, a través de esto el Estado tendrá que reconocer que existen otras historias, otras lógicas, que hay unas historias por conocer, y no porque la academia no las conozca no quiere decir que no existan, sino que el despojo de la pluma y del relato no ha permitido que la sociedad pueda conocer la vida de los pueblos, que es más rica que la monotonía de la lógica del desarrollismo. Creemos que esas son las apuestas del Cauca, que le darán una potencia distinta y que podrá colocarse en el tiempo en la medida de cualquier nacionalidad oriental que respetó las costumbres y las culturas. De hecho, como lo expresa el profesor Frank Faust, nada tendríamos que envidiarle nuestra espiritualidad, nuestra ancestralidad y nuestras relaciones con la naturaleza a los pueblos del Oriente. Pero la barbarie que se ha ido imponiendo nos aleja de ello y no nos deja pensar, porque las quimeras del capitalismo que no, o sea, que vienen y expolian por acá estas tierras, no dejan que la gente crea en sus propias posibilidades, pero nosotros lo hacemos desde aquí, desde Timbío, desde el macizo caucano, desde el sur del Cauca, en otra perspectiva, vivimos en ello, creemos en ello. Entonces aquí 1.500 familias y casi 5.000 familias en el Cauca que trabajan conjuntamente, más de 4.000 hectáreas de tierra que las trabajan los nuestros, y unas 10.000 hectáreas en las otras asociaciones, cambian su perspectiva y resisten en otra lógica. Entonces la esperanza de una nueva historia, de una nueva educación va emergiendo. Muchas gracias.